Bendiciones, bienvenidos a mi canal Botellitas de Luz. Yo soy Janet y el día de hoy estaremos realizando este precioso proyecto. Espero les guste, se suscriban a mi canal, le den like y compartan. Bendiciones. Ahora con un poco de alcohol vamos a quitar todo rastro de polvo o grasa que tenga el frasco. Ustedes saben que esta es una norma que debemos tener siempre cada vez que vayamos a trabajar con nuestros frascos de vidrio que hemos reciclado. Este frasco es de café. Ahora vamos a colocar una capa de gesso casero. Para ello vamos a estar utilizando nuestra esponjita. Estas esponjitas que tenemos en casa con la que normalmente nosotros lavamos los platos. Entonces vamos a empezar a dar golpecitos suaves. Vamos a ir ponceando en todo nuestro frasco. Para esparcir muy bien todo el gesso. Con esto lo que estamos buscando es que nuestro acrílico tenga una mejor adherencia. Vamos a ir de esta manera, sin dejar ninguna parte descubierta, solamente aquí que es donde va la tapa. Vean, hemos aplicado una capa generosa de el gesso casero. Ahora lo vamos a dejar que seque muy bien para aplicar el acrílico azul. Ya el frasco se ha secado completamente y ahora vamos a agarrar nuestra amiga inseparable, la esponjita, y vamos a empezar a dar toques suaves en nuestro frasco. Vamos a escoger nuestro tono favorito. En este caso yo escogí un azul con un toque de gris, pero ya usted va a escoger el color de su preferencia. Si tiene pocos tonos, usted mismo puede ir creando sus tonos, su paleta de colores. No necesariamente tiene que tener todos los colores, sino que con lo que usted tiene va sacando nuevos tonos. Entonces vamos a ir haciendo de esta forma hasta cubrir toda la botella y vamos a dejar secar muy bien. Vamos a dejar secar muy bien para entonces proceder a pintar con el diseño que hemos escogido. Ya vean, hemos aplicado una mano generosa de acrílico azul. Ahora vamos a dejar que seque muy bien para empezar a hacer el diseño de nuestras flores. Bueno, vean, ya la botellita se ha secado y se produjo un efecto craquelado, posiblemente porque la coloqué detrás de la nevera para que se secara. La voy a dejar así porque me gusta cómo se ve, quedó un craquelado bien chiquitico y se ve bonito. Entonces ahora vamos a proceder a pintar las flores. Para ello voy a utilizar este pincel bien pequeñito. Vamos a tomar nuestro acrílico blanco y vamos a realizar las flores. Para ello vamos a colocar el pincel en punta. Apoyamos, deslizamos y llegamos al mismo punto donde salimos. Apoyamos, deslizamos, damos una pequeña curva y llegamos al mismo punto donde salimos. Apoyamos, damos una pequeña curvita y llegamos al mismo punto donde salimos. Están saliendo como unas pequeñas gotitas. Así vamos a ir pintando nuestras florecitas. Cargamos el pincel y lo ponemos en punta. Apoyamos, deslizamos y llegamos al mismo punto.
Así vamos a ir realizando nuestras florecitas y aquí en el centro vamos a remarcar el centro de nuestra flor. Esta sería la primera. Vamos a hacer una aquí abajito de la misma forma que hicimos aquella. Apoyamos, deslizamos, llegamos al mismo punto, apoyamos, deslizamos, una pequeña curva, llegamos al mismo punto donde salimos, apoyamos, deslizamos, una pequeña curva y llegamos al mismo punto donde salimos inicialmente. Vamos a hacer, y ahora hacemos el centro de nuestra flor. Vamos a hacer aquí una de nuevo, apoyamos, deslizamos, hacemos una pequeña curva y llegamos al mismo punto donde salimos inicialmente. Apoyamos, deslizamos, pequeña curva y llegamos al mismo punto donde salimos inicialmente. Vean, es muy fácil. Yo les puedo garantizar que solamente con que usted lo practique una sola vez, ya usted le empieza a quedar sus pétalos bien bonitos. ¿Lo está viendo? Vamos a hacer las flores, estas pequeñas flores, y vamos a dejar secar. Miren qué bonitas se ven. Vamos a ir haciéndola en todo el centro de nuestra botellita. Entonces nos vemos en un ratito. Vamos a dejar que ellas sequen. Las voy a dibujar todas, a pintar todas, dejar secar y luego le voy a echar una segunda mano. Bueno, miren, ya he empezado el proceso de darle una segunda mano en un tono amarillo y con un poco de anaranjado. Con nuestro pincel ponemos en punta un poco de anaranjado y en el otro extremo amarillo. Vamos a hacer así y vamos a venir a nuestra flor y vamos a deslizarnos de esta manera. Así vamos a ir trabajando cada uno de los petalitos. Una manera muy sencilla y fácil de decorar. Agarramos y vamos a ir trabajando. La verdad es que es bastante fácil. Yo los invito a que con el talento que Dios le ha dado a cada uno, lo ponga en marcha, no tenga miedo de emprender y de reciclar, porque así nos estaríamos ayudando en nuestra economía, como siempre les recalco. Vean, se hace muy fácil y además quedan muy bonitas. Ahora vamos a tomar un poquito de marrón, acrílico marrón, una gotita, porque como esto es son unas flores son muy pequeñitas, entonces con un puntito que tomemos es más que suficiente para hacer el diseño. Entonces vamos a tomar, voy a tomar un poquitico de anaranjado, lo voy a poner aquí en este extremo, así dando pequeños golpecitos, miren, muy poquitico, muy poquito, muy poquitito así. Voy a limpiar, voy a tomar un poquitico de marrón ahí mismo y voy a también golpecitos suaves, muy suavecito para difuminar un poquito. Vamos a echar aquí abajito, esta parte aquí. Ponemos un puntico de naranja y lo ponemos aquí así. Vamos a ir difuminando. Tomamos amarillo y vamos a ir trabajando la flor
de esta manera. Así vamos a ir haciendo a lo largo de todos nuestros pétalos, para ir enseguida difuminando los tonos que estamos utilizando. Y ahí usted juega con su creatividad, con los colores que usted tenga a la mano. No va a dejar de trabajar porque no tiene todos los tonos. Como le dije, usted misma puede ir creando su paleta de colores y le va quedando muy bonito. Los invito a que emprendan. Que vean qué bien se va viendo. Y además aquí nos quedó un diseño muy bonito con el craquelado. La verdad que fue accidental, pero me gustó y lo dejé así. Ahora, con un pintapunto, este que yo tengo aquí, que es bien chiquitico, bien chiquitico, vamos a ir haciendo pequeños puntitos. Vamos a ir haciendo pequeños puntitos, vamos a colocar en blanco y en marrón. Vamos a ir colocándolos en todas nuestras flores. Vamos a ir haciéndolo así. Ahora vamos a hacer los tallitos de nuestras flores. Vamos a tomar un poco de verde y vamos a colocarnos acá y vamos a deslizar suavemente. Vamos a ir haciéndolo de esta forma. Así vamos a ir haciendo cada una de los tallitos y la flor de nuestras flores. Vamos a ir haciéndolo así. Entonces, en un ratito ya venimos con la presentación del proyecto final. Vamos a agregarle un poco de barniz acrílico para proteger las flores. Bueno, vean, ya el frasco se ha secado completamente. Decoré la tapa igual como hice acá abajo en el frasco y le coloqué unos puntitos por aquí. Ya eso va en el talento, en la creatividad que cada uno tiene, ¿verdad? De ir añadiendo un poquito más, de ir ajustando a la creatividad propia, los colores. Entonces, si les ha gustado esta propuesta, espero le den like, compartan y se suscriban al canal. Y finalmente, para proteger el proyecto, vamos a aplicar una capa de barniz acrílico. Ya eso sería ya lo último que estaríamos realizando para de esa manera estar protegiendo todo nuestro
Project. Vamos a ir pintando toda nuestra botellita de este barniz. Esperamos luego que seque completamente y bueno, podemos ahí guardar o regalarlo, venderlo. Vean cómo se ve de bonito.